Hola, ¿qué tal? Te voy a contar una pequeña anécdota que a lo mejor te interesa o a lo mejor te ayuda en algo, ¿no? Hace poco estuve hablando con un amigo que está estudiando programación web, ¿vale? Está estudiando desarrollo web y tal. Y el tío, pues me comentó que había hecho una entrevista de trabajo. Era realmente un puesto de prácticas, ¿vale? Porque él está estudiando todavía, ¿no? Entonces hizo una entrevista y me comentó que lo habían jodido bien jodido. Lo habían jodido a base de bien. Le habían dado tras por detrás, por decirlo así, en la entrevista. Y le dije yo, cuando me lo contó, oye, ¿por qué? ¿Por qué te han jodido tanto? Coméntame, no sé. Y me dijo que le habían hecho un cojón de preguntas de JavaScript. Bueno, un cojón, varias preguntas de JavaScript, unas 10 o 12 preguntas de JavaScript y que no supo responder a la mitad. Y le dije, bueno, pues coméntame a ver qué preguntas han sido, a ver si han sido tan difíciles o tan complicadas de responder y tal, y te intento echar una mano. No te preocupes que ahora te cuento alguna de esas preguntas, total, que me empieza a contar preguntas, no sé qué, tal, le empiezo a responder y entre pregunta y pregunta yo iba pensando, a ver cómo le ayudo yo a este tío para, no sé, que no la cague en la próxima entrevista de trabajo que tenga, porque, vamos, es muy posible que la vuelva a cagar si no le echo una mano, ¿vale? Y al final, yo, si es un colega mío que le puedo ayudar en lo poco o mucho que sé, pues le echo una mano y le ayudo, ¿sabes? Hoy por ti, mañana por mí, tampoco es que sea yo un samaritano altruista del mundo, pero sí es verdad que si puedo echarle una mano a alguien que yo considero mi amigo, pues se la he hecho, ¿vale? Entonces, bueno, estuve pensando y se me ocurrió hacer un pequeño libro con una recopilación de preguntas de JavaScript que te pueden hacer en tu próxima entrevista técnica. Ese libro, obviamente, se lo regalé a mi amigo gratuitamente y a ti te lo voy a regalar también si quieres, ¿vale? Lo puedes encontrar aquí, mira, voy a cambiar la cámara. Lo puedes encontrar aquí en mi página web, victorrobleweb.es, y es este artículo de aquí. O si no, puedes poner victorrobleweb.es barra libro guión preguntas guión JavaScript. Pones eso, le das a Enter y entras a esta URL donde tienes el libro de preguntas de JavaScript con 207 preguntas, tiene 55 páginas y ya te digo, 207 preguntas típicas y cabronas algunas que te van a hacer en tu próxima entrevista técnica para el puesto de desarrollador web. Ya te digo, muchas veces no se hace tanta prueba técnica, sino que se hacen preguntas concretas de algunas tecnologías que tengas en tu currículum y tal. En el caso de JavaScript, pues te pueden hacer algunas de estas 207 preguntas y yo en el libro al final las recopilo todas, las más importantes, las que yo he visto, las que me dijo mi amigo, otras tantas del lenguaje en general, y te doy una respuesta sencilla y efectiva para que tú puedas responder todas esas preguntas en tu próxima entrevista. Lo único que tienes que hacer es entrar aquí a la URL que te he dicho, pones tu email aquí y en 2 minutitos te lo mando a tu bandeja del correo electrónico, ¿vale? Aparte también con tu email vas a recibir acceso a la bolsa de trabajo y acceso a mis emails de consejo y cosas de desarrollo web, ¿vale? Que por cierto aquí he escrito mal curiosas, pero bueno, ahí se queda. Entonces, bueno, pues si te interesa el libro lo puedes conseguir aquí. Ahora te voy a decir algunas de las preguntas que le hicieron a mi colega, porque algunas son un poco picantes, ¿sabes? Algunas son un poquito picantillas. Te las voy a decir algunas de esas, y ya si quieres más preguntas, pues las puedes conseguir en el libro, que lo tienes ahí en la URL que te he dicho, victorrobleweb.es barra libro guión preguntas guión JavaScript. Tendrás el enlace también en la descripción, y ya te digo, como es gratis, puedes conseguir tu libro y repasarte esas preguntas antes de una entrevista de trabajo, ¿vale? Y al final, pues si te lo lees antes de hacerte tu entrevista de trabajo, pues a lo mejor puedes superarla más fácil, quién sabe, porque si te hacen una pregunta de JavaScript justamente como le pasó a mi amigo, pues a lo mejor puedes responderla por haberte leído esto un día antes de haber ido a la entrevista, ¿no? O incluso si estás estudiando en la universidad, en un ciclo formativo, o incluso, no sé, por ahí en el Mercadona o lo que sea, te pueden hacer estas preguntas y bueno, pues puedes responderlas, ¿no? Algunas de las preguntas que te pueden hacer, voy a abrir alguna al azar, voy a ver alguna al azar. Dice, ¿cuál es el tipo de dato devuelto por un null igual undefined? ¿Vale? ¿Cuál es el tipo de dato devuelto por un null igual undefined? ¿Sabes responderla? La respuesta está en el libro. Otra pregunta. ¿Por qué los objetos en JavaScript son considerados tipos de datos complejos? ¿Vale? Otra pregunta. ¿Cómo funciona la estructura if en JavaScript? Eso sí que sabes responderlo casi seguro, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué hace el operador lógico II, el aspersan, en una condición de JavaScript, el operador lógico II, ¿no? Otra pregunta, ¿qué es una declaración break en un bucle? Otra pregunta de JavaScript, ¿cómo se define una función de flecha en JavaScript? Esta es muy sencilla, esta tienes que saber seguro. Otra pregunta, ¿cómo crear un closure en JavaScript? Esto es más raro de conocerlo, pero bueno, la respuesta está también en el libro. Otra pregunta, ¿qué es el paso por valor en una función de JavaScript? Otra pregunta, ¿cuál es la utilidad de los parámetros predeterminados en las funciones de JavaScript? ¿Qué es una función recursiva en JavaScript? O sea, es que hay un montón de preguntas. Voy a ver si te puedo hacer alguna del DOM, que es el query selector en JavaScript, es muy sencilla.
cuál es la diferencia entre getElementById y el query selector, cómo puedes insertar un nuevo elemento antes de otro existente en el DOM, ¿vale? Son preguntas de JavaScript que si sabes JavaScript y lo has aprendido conmigo, ¿vale? Si tú has aprendido JavaScript conmigo en alguno de mis cursos, por ejemplo, en el máster en JavaScript 2025 que lo tienes aquí, todo esto, la mayoría de cosas lo vas a saber responder. Y si no lo sabes responder, aquí tienes mi libro gratuito. Más preguntitas que pueden salirte en una entrevista de trabajo, te hago alguna más, ¿vale? Te digo alguna más. Para que puedas ir pensando a ver si sabes responderla o no. ¿Qué es el Create Text Node en el DOM de JavaScript? Otra pregunta, ¿qué hace o qué es el evento MouseOut en JavaScript? ¿Para qué sirve el evento Blur en JavaScript? ¿Qué es el callback hell en JavaScript? ¿Qué son las promesas en JavaScript? Hay muchas preguntas, algunas son básicas, sencillas de responder y otras son más complejas, ¿no? ¿Qué hace el método finally en una promesa? ¿Cómo manejar errores de red con el fetch API de JavaScript, con las peticiones Ajax de JavaScript? ¿Cómo se utiliza el método super en una clase hija de JavaScript? Y así podríamos seguir. O sea, hay 207 preguntas, que no estamos hablando de ninguna broma. Y yo espero que a ti te sirva también, porque desde luego a mi amigo le va a venir de absoluto lujo, ¿no? Así que nada, esto es lo que quería comentar en este vídeo. Si quieres el libro ya sabes cómo conseguirlo, lo tienes en la descripción. Si quieres aprender JavaScript también tienes un curso de eso en la descripción del vídeo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.